buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Análisis Más Allá de la Noticia. Los saluda su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí en este espacio de análisis, de reflexión y pues para abordar los temas de mayor interés y sin duda alguna en este momento la pandemia. ¿Podemos calificarla así, doctora, ya como pandemia? Todavía no, hay que esperar la declaración formal por la OMS. Mundial de la Salud sobre esta enfermedad que se registra ya, pues ahorita nos darán los datos, en 87 países, creo. En México tenemos 6 casos confirmados con observación. Yo, como una breve introducción, les voy a comentar que hemos tenido a lo largo de la historia 5 casos graves de pandemias, estas sí ya registradas como tales en el paso de la humanidad. El VIH-Sida es una de las pandemias que apareció por ahí en el año de 1981 con 5 casos de personas con los mismos síntomas, cuyo efecto es que el cuerpo se haga vulnerable a numerosas infecciones que son con las que acaban con la persona. Otra de las pandemias terribles fue la peste negra o bubónica. Por allá de los años entre el 18 y 20 se dio la pandemia de la gripe española, que ha sido también considerada muy grave. Le siguió el sarampión. Si le bajamos el volumen, sí, no hay problema para poder. El sarampión, una enfermedad que causó 200 millones de muertos. Le siguió la viruela, con más de 300 millones de personas muertas. Ya en nuestra época moderna, en el 2009 tuvimos la influenza, que se dieron en todo el mundo 60.8 millones de casos, y ahora el coronavirus o COVID-19, que ya llegó a México con 6 casos, lo tenemos en 87 países propagados, y el más cercano pues es Estados Unidos, en donde lamentablemente tenemos ya 12 muertos y hay 177 casos bajo sospecha. Bien, pues aquí con la doctora, y le agradezco muchísimo, doctora, que nos haya hecho el honor de aceptar nuestra invitación, con nuestro amigo el licenciado Edgar Guevara, parte de nuestro staff, y en un momento más se sumará el licenciado Magdiel Hernández para abordar este tema pues desde el punto de vista más científico y serio, porque creo que el problema más grave puede ser el no dimensionarlo, el que nos genere pánico y que tenga efectos psicológicos negativos. Sobre esos aspectos nos vamos a centrar. Yo creo que Edgar Guevara pues nos hablará también del aspecto, desde tu perspectiva, licenciado, de cómo está actuando el gobierno, las autoridades, el sector salud, y también los aspectos que decíamos psicológicos, incluso económicos. Las bolsas se han desplomado por esta situación. Doctora, usted es nuestra especialista y esperamos su cátedra en esta ocasión. Bueno, pues yo creo que más que una cátedra, pues una conversación. Información, ¿no? A la audiencia, a la ciudadanía. Así es, ¿no? Hay toda una serie de inquietudes y, como usted bien comentaba, muchos rumores, desinformación llamaría yo, que pues genera alarma, ¿no? Y bueno, qué bueno que se hacía esta recapitulación de fenómenos que ha habido ya a lo largo de la historia. Uh-huh. Sí, en efecto, o sea, a lo largo de la historia ha habido un sinnúmero de pandemias y bueno, esta actualmente aún no es calificada por la Organización Mundial de la Salud como tal. Sin embargo, nos estamos enfrentando a una enfermedad con un agente nuevo. Primero, pues yo creo que es importante que la población sepa que los coronavirus existen desde, creo los primeros se describen como desde hace más de 100 años, o más, exacto, y pues los más recientes y a lo mejor más conocidos o identificados por la población puede ser el del SARS, el del síndrome agudo respiratorio severo, y después, eso fue en 2002, y después en 2012 el MERS-CoV, que fue en Medio Oriente. Y bueno, pues ahora se identifica este nuevo virus. Como ustedes saben, en China a fines de diciembre empiezan a presentarse un comportamiento inusual de neumonías,
y en este proceso de investigación se identifica pues que estas neumonías son producidas por un coronavirus nuevo, diferente a los que ya se habían, que estos últimos que yo menciono. Lo hacen obviamente con una identificación de sus características genéticas, y entonces es que se puede dar pues este diagnóstico. En un principio, pues ustedes oyeron, se llamaba Novel Cov, que era un nuevo coronavirus, y bueno, actualmente la enfermedad se llama COVID-19, o sea, estos síntomas que presentan las personas, y el virus que lo produce se llama SARS-CoV-2. ¿Por qué este nombre? Porque es muy similar hasta en un 80% al del síndrome agudo respiratorio severo que decíamos que se identificó en 2012. ¿Cómo es que llega al humano? No está del todo claro. Hay algunas, o las primeras teorías era que del murciélago había pasado una a sopa de murciélago, ¿no? Más bien había infectado otro animalito que consumen allá que se llama pingolín, y más bien ya a través del consumo del pingolín es que la gente lo había adquirido. Esa es una de las teorías, porque también es importante que la gente sepa que el coronavirus infecta también a los animales. Así como con el virus de influenza, ¿no? Hay influenza aviar, claro. Y bueno, de repente en esa mezcla que hay de virus entre de humanos y animales, pues se genera una nueva cepa. Pero bueno, esto aún no es del todo claro, pero de ahí también surge esta recomendación que existe dentro de las medidas preventivas, el que se consuman los alimentos bien cocidos o fritos, para evitar que si algún animalito que los que consumimos estuviera contaminado, con el proceso de cocción pues se destruye. ¿Es suficiente con eso? Sí, sí, con eso. El cuidado también sería en el manejo de alimentos crudos. Por supuesto, pero precisamente la recomendación es, o sea, todo lo que vamos a consumir que deba de ser cocido, bien cocido o frito. Y los alimentos como verduras o vegetales que se comen crudos, pues que lleven un adecuado proceso de lavado y desinfección. Y para eso hay que manejar el alimento crudo. O sea, yo creo que hay que ser muy precisos con la audiencia. Si yo voy a la carnicería y compro determinada producto de carne, ya deben utilizar los guantes, etcétera, y después echarlos al cocinarse un buen cocido. Desde antes hay que tomar esas precauciones, doctora. Sí, por supuesto, porque si el producto es mal manejado, lo contaminamos en el proceso de manipulación, y por ejemplo llegamos, no lo refrigeramos o permanece incluso en el refrigerador 1 o 2 días, esas bacterias o gérmenes que se pudieron haber adquirido en el momento de la manipulación pueden proliferar y llegar a ser tan intenso esa proliferación que llegue a producir enfermedad. Hago un breve espacio ya está aquí con nosotros parte de nuestro staff, el licenciado Magdiel Hernández, él es magistrado y parte de nuestro staff. Buenas tardes. Son puntos de vista y yo creo que en este caso la dinámica va a ser un poquito distinta. Más bien, tendremos algunas consideraciones, como siempre ustedes vienen preparados con algún texto y lo demás, pero serían cuestionamientos que se tengan con la doctora Martina Pérez Rendón, que es la directora de Servicios de Salud en el Estado de Querétaro. ¿Quién mejor para hablarnos de este asunto? Agradeciéndole por supuesto al secretario y a la doctora Yolanda que nos hayan facilitado esta situación para cumplir la misión de este programa, informar y analizar los aspectos que más le interesan a la población. La interrumpo un poco para empezar con una primera ronda con ustedes sobre esta situación. Ya lo vemos, el dimensionarlo, el ver los efectos económicos, sociológicos, que son sumamente importantes, porque una sobredimensión de este asunto puede ser más peligroso que el propio coronavirus, ¿no? Estábamos platicando antes del programa aquí con el licenciado Edgar Guevara. Pues digo, hay más muertos por otro tipo de enfermedades o incluso asesinatos que el COVID, entonces, pero nos tiene en un estado psicológico de tensión. Ya hasta existe por ahí una célula de sicarios que se llama el COVID-19, pero bueno, digo, no es por ¿cómo se dice? Bromear esta parte, pero bueno,
Dos preguntas, doctora. Sí, por supuesto. La primera, ¿usted qué medidas ha tomado en lo personal, en lo familiar, para recibir esta epidemia en un momento dado que pudiera convertirse en pandemia, tengo entendido? Sí, bueno, en lo personal es difundir con la familia. Yo creo que ahora con esta modernidad de las redes sociales, sí, porque este es un efecto que también vamos a abordar. He compartido con mi familia y bueno, mi familia, mis hermanos que no estoy con ellos diario, con mis hijos que pues nos vemos el fin de semana, las medidas preventivas que bueno, más adelante las comentaremos, pero que es la base fundamental para tratar de mitigar la presencia o la transmisión de la enfermedad al interior del país. Creo que una de las medidas principales es la cooperación que podamos tener como ciudadanos, en este caso expresamente a la pregunta que me hace. Pues yo también soy una ciudadana, también tengo una familia, también a quien cuidar, y entonces en ese sentido creo que eso es básico, ¿no? Lo que podamos hacer como ciudadanos. Puede haber un muy buen sistema de salud con todo el equipamiento, pero si como ciudadanos no contribuimos y seguimos sin lavarnos las manos, sin la desinfección de superficies, escupiendo en la calle, pues esto en el momento que llegue a una transmisión sostenida en el país, pues sería algo incontrolable. Y le mencionaba que son dos preguntas. La segunda no es broma, pero sí es importante al menos tener yo esa respuesta de su parte. ¿Creen en el chupacabras? No. Correcto. Después le digo por qué. Ya sé por dónde vas. Así lo dejamos. Magdiel. Sí. Antes de dar un punto de vista en el terreno jurídico, quisiera hacer una acotación que creo que es importante para analizar el tema. Cuando se presenta una enfermedad o un fenómeno patológico como el que expone la doctora, estamos ante la presencia de la imposibilidad de tratarlo médicamente, o por lo menos que se inhiba ese efecto. Esa es la característica particular del coronavirus, que se puede transmitir, pero no se puede curar. De ahí entonces que creo que cualquier comparación que se hiciera con las muertes por homicidio no es fundada, o estaríamos yendo a una falacia. Las muertes por feminicidio, las muertes por robo, las muertes por narcotráfico, porque a diferencia de estos fenómenos sociológicos o sociales y delictivos que sí pueden ser prevenidos y que dependen directamente de la conducta humana, en tratándose del coronavirus tenemos un defecto funcional en el ser humano, pero que no puede ser curado. E impredecible además, ¿no, doctora? O sea, ¿cómo llegaron los casos de coronavirus a México? A través de 5 viajeros que venían de Italia. Estábamos libres. Querétaro hasta el momento, y usted no lo confirmará, creo que no tenemos ningún caso. No tenemos casos hasta el momento. Sí. Pero creo que eso es un aspecto importante. La ausencia de cura es lo que le da la característica particular al tema que estamos hablando, porque no sabemos cómo enfrentarlo. En esta primera etapa, entonces, lo que estamos haciendo son acciones preventivas, pero las correctivas y de seguimiento aún siguen en construcción. Por ello, lo alarmante de la situación de la que estamos hablando. Y me parece muy, muy interesante que se haya abordado en primer término el aspecto médico, porque acá no se habló de política. No es un tema político. No debe ser un tema político. No es que a lo mejor político. con el asunto del chupacabras te vas por ese Claro, lado, claro. licenciado. Bueno. Pero no es político. Y en un segundo momento, para cerrar esta primera intervención, todas y todos los mexicanos tenemos derecho a tenemos el derecho humano a que se garantice la salud, y este derecho debe ser promovido, protegido y respetado por todas las autoridades del Estado mexicano. Entonces, una enfermedad que hasta el momento no tiene cura, la necesidad de que se garantice nuestro derecho a la salud y la obligación del Estado para garantizar ese derecho. Hasta el momento nos hemos mantenido alejados del matiz político, y creo que sería oportuno asumirlo con esa responsabilidad, porque de lo contrario estaríamos bromeando con nuestra inminente posibilidad de muerte.
Efectivamente. Perdón, Sí. perdón, en el sentido de lo Sí, que menciona, la intervención puede Sí, ser, sí, sí. No. es también parte de la dinámica del trabajo. por favor, me corrige si estoy equivocado, pero hasta donde tengo entendido, magistrado, el propio, la misma gripe no tiene cura. No, porque es mutante, ¿no? A la Es fecha, como todos los ajá, virus, son Es mutantes. un virus que Sí. finalmente tiene que ser atacado por el mismo organismo a través de sus anticuerpos, tengo entendido. O sea, precisamente en ese sentido iba a ser mi comentario o va a ser mi comentario. De las enfermedades respiratorias, el 80-90% empiezan como una infección viral, para los cuales, o sea, el coronavirus es un virus nuevo, que creo que más bien esta situación de estar ante la presencia de un virus nuevo es lo que genera temor. Pero en realidad, o sea, en Querétaro en concreto, ¿no? Tenemos alrededor de 500,000 enfermedades respiratorias al año entre las 3 instituciones del sector y algo del sector privado que nos reporta. De estas, repito, el 80-90%, en los niños hasta el 90% y en los adultos hasta el 80% inician como una infección viral. ¿Qué virus? Un sinnúmero de virus, sincicial respiratorio, parainfluenza, adenovirus, y no hay tratamiento. Pero esto a lo mejor ni lo tenemos en el radar, ¿no? Entonces no nos genera inquietud, no nos genera pánico. ¿Qué le damos de tratamiento a esas personas? Pues tratamiento sintomático, controlar la fiebre, el escurrimiento nasal, el malestar. Lo mismo vamos a hacer con coronavirus cuando tengamos los casos. Lo mismo se ha hecho con estos casos que ya tenemos diagnosticados en el país. Y lo mismo se ha hecho fuera del país. Entonces, ¿por qué la alerta mundial? Porque es un virus nuevo. Ahí viene el Pero chupacabras. entonces está lo novedoso. ¿Y qué Si con tiene- paliativos tiene se el- puede controlar. Es lo mismo que sucedió cuando la pandemia. O sea, aparece un nuevo virus de influenza. La influenza igual ya existía, como el coronavirus ya existía. Pero aparece. la Organización Mundial de la Salud al emitir un pronunciamiento en cuanto a la naturaleza del virus. Es que no se equivoca. No, por supuesto que no. Porque aislarlos y con paliativos o con antisintomáticos se puede controlar. Exacto. ¿En dónde, Exacto. perdón, Entonces, magistrado, en dónde Ajá. se dice que inicia esta pandemia? Que todavía Sí, no está. en Wuhan. Todavía ¿En no dónde? está, todavía no está ¿En dónde declarada inicia como tal. este brote de una cuestión tan novedosa como esta enfermedad? En China, en Wuhan. Ah, bueno. Empieza. ¿Quiénes son los que combaten en un momento determinado la economía del país más poderoso hasta este momento? Pues los chinos. Ujú. Ya saben ustedes que yo soy partícipe de la teoría de la conspiración, ¿verdad? Adelante, o sea, estas Evidentemente, consideraciones las así tomamos como en el cuenta. chupacabras, como el virus de la influenza, De ahí, por ahí sentí que del ibas. ZLN que dijo en su momento algún personaje, ¿verdad? Ujú. A mí me parece que es una cuestión orquestada, licenciado. Entonces, qué casualidad que inicia en China y además prácticamente como una copia fiel de una obra, una novela A la que de ya 1974. construyó un personaje precisamente que nació un virus en esa ciudad de En China. esa edad, en 1984 se escribió Alguien de en la el género de la organización novela negra. o del grupo de Bilderberg o como se llamen, a lo mejor se leyó esa novela y dijo, pues es la forma en la que podemos quizás atacar esa parte en la que los chinos están teniendo tanta influencia, boga, para incluso atacar la parte económica de diferentes estados, no solamente los de Estados Unidos. Pero bueno, yo soy partícipe de eso y la verdad es que en lo particular no le tengo temor a esta posible pandemia de coronavirus, porque ya algún especialista también, no tan destacado seguramente como usted, No, más, maestra, yo creo. No, doctora. pero La doctora, pero ya Martina Pérez yo había Rondón. escuchado que efectivamente el coronavirus ya existía, se trata de esta forma, de hecho es una especie de gripe, incluso lo grave de esto es, dependiendo incluso las circunstancias o condiciones en este caso el enfermo, el paciente, puede detonar en una cuestión de neumonía, que es por la causa que se muere, ¿verdad? Entonces, dije, bueno, y efectivamente, como dice el magistrado, ¿y entonces por qué tanto borlote? Pues me lleva a concluir que esto es una cuestión más como el chupacabras. Entonces, tú sí crees en la teoría de la conspiración, tú Sí, sí crees sí, claro. en que esto tiene un origen político Y económico, y y crees en esa geopolítico, teoría realmente geopolítico. del gobierno Al grado- mundial. Al grado que la doctora ya lo mencionó, incluso en las iniciales, uno es SR,
Síndrome agudo respiratorio. Correcto. Y el otro es que del Medio Oriente, maestro. ¿Cómo se llama? MERS-CoV. MERS. Es del Medio Oriente, ¿eh? O sea, ya hasta virus terroristas que nacen en el Medio Oriente. Bueno, hay que atacarlos. Si hablamos de esos virus. No, porque si viéramos las estadísticas de esos virus, fue en zonas muy concretas, no hubo una diseminación mundial, hubo una alerta. Yo en lo personal creo que ahora lo que ha contribuido a que todo el mundo estemos como muy atentos y un poco a al pánico, el miedo que le tenemos, es no es lo mismo la comunicación que había cuando fue la pandemia, por ejemplo, de 2009 de influenza, que a lo que sucede ahora, ¿no? A mí me tocó estar o participar en el proceso de atención de la pandemia y no vivíamos esto. No había toda la cuestión de redes sociales, la verdad es que yo ni siquiera me acuerdo si existían, o sea, si ya las había, no era a la intensidad que ahora. No hacíamos comunicados por Face, ni por Telegram, ni por Twitter, o sea, no había. Los comunicados nos tocaba salir todos los días a rueda de prensa para estar informando lo que sucedía, y bueno, pues era el alcance que pudiera tener los medios escritos o televisivos o de radio. Entonces creo en lo personal que ahora ha contribuido a diseminación tan rápida de la información la existencia de ¿Para bien o para mal, doctora? Creo que en ambos sentidos, porque hay páginas muy serias con respaldo científico que nos están dando información del comportamiento en tiempo real y de lo que podemos hacer. Pero también hay otras páginas donde pues no, en lugar de ayudar a muy fácil, compras de pánico. Ya no encuentras tú tapabocas. Pero lo que yo no encuentro o no alcanzo a procesar, doctora, es por qué tener que hacer algo frente a una acción que no representa peligro. No, por supuesto que representa peligro. ¿Por qué? Si es una gripa. Porque existe en la estadística, sobre todo de China, que es donde hay la mayoría de casos, hasta del 13 al 16% de los casos pueden complicarse con una neumonía, y eso es requerir hospitalización de terapia intensiva, que por supuesto requiere, eso implica un gasto para el Estado mucho mayor. Entonces aquí la propuesta es que tratemos de que los infectados sean los menos posibles, para que en consecuencia los complicados también sean los menos posibles y no tengamos la necesidad de utilizar las terapias intensivas, o sea lo menos posible. No mencionar por qué este virus te genera esa posibilidad de difusión. Por lo que decía usted, doctora, ¿no? Por sí. lo que ha sucedido en China, que se encaja un poquito con tu teoría de la conspiración. Sí, claro. Porque entonces, si seguimos la teoría de la conspiración, los chinos y los estados en donde se propague están dejando que se propague. Les está pegando, ¿no? Y les está pegando primero a ellos. ¿Cuál es la población de chinos, maestro? 1.300 millones de... ¿Cuántos muertos van en China? Más de la quinta parte. ¿Acaso 2.000? Oigan, más, bueno, 3.200. ¿Cuánto es en relación a la proporción de la población china, maestro? ¿Qué? El punto 0,000, ya no me acuerdo cuánto, nada. Le aseguro, y como mencionábamos casi en tono de burla, se mueren más por piquete de alacrán o de araña que por el coronavirus. La diferencia es que esto tiene el principio, si usted no lo dirá, de que puede propagarse con mucha facilidad. Que si no se dan las atenciones necesarias, bueno, en ese caso, una gripa mal cuidada puede causarnos la muerte. Sí, exacto. Pero esta tiene otras características. Sí, yo comentaba, ¿no? En el comportamiento normal de las infecciones respiratorias, o sea, así inician, pero en efecto, si no tenemos los cuidados necesarios, se puede agregar una infección bacteriana y llegar a una neumonía y llegar a la muerte, ¿no? No traigo aquí en la cabeza el dato de más o menos cuántas muertes por neumonía tenemos al año para el caso de Querétaro, pero por supuesto, o sea, hay muertes por neumonía, y generalmente pues esas se iniciaron como una infección viral, se complica con una infección bacteriana, y aunque tengamos un antibiótico que la pueda curar, a veces se llega en un estadio ya muy avanzado donde hay poco que ofrecerle a la persona.
doctora, Sí. nos puede llevar a comunicación. Claro, Para mí es claro. más sarcástico que otras ocasiones. Sí. Ya, pues, un breve paréntesis para recordarle los números telefónicos. Cualquier duda que tenga usted, que le surja por las preguntas que pues usted quiera saber, aquí justamente por eso tenemos a la doctora, la directora de los servicios de salud aquí en el estado de Querétaro. 442-187-0883, 442-195-1217. Recuerde que estamos transmitiendo simultáneamente por las plataformas de Querétaro Network TV, Express Metropolitano, Querétaro Viral. Pónganle me gusta, mándenos un mensaje, hágase las preguntas que usted tenga que hacer. Como ya lo dijo la doctora, más adelante dará puntualmente lo que yo considero fundamental en estos momentos, la prevención. Más que la reacción es la prevención, y con eso podemos evitar muchas cosas. Si vemos, por ejemplo, la comparación del número de muertos que tenemos en China, ya en muchas partes, y lo comentamos, está en 86 países. Los que tenemos en México son provenientes, ya se confirmó, de Italia, de viajeros italianos, pero son 87 países, pues ya más de las 2/3 partes del mundo están con esta situación. Sí, y en ese, usted comentaba, bueno, se hablaba de pandemias, ¿no? Aún la OMS no hace la declaración de pandemia porque a estos países que ha llegado no ha habido una transmisión sostenida, a excepción del propio China, Hong Kong, Italia, España Irán, ya Singapur. llegó incluso. Sí, o sea, cada día, si ustedes ven el boletín que emite la Secretaría de Salud todos los días, que además pueden estar consultando el de la OMS también, nos van poniendo la lista de los países que se van agregando, y bueno, ahí vemos los que con mayor intensidad, y bueno, Italia ha sido un país donde rápidamente se diseminó rápidamente, aunque tampoco por la es región un mediterránea, la verdad es que ¿tiene algo que ver el clima o alguna cosa de ese tipo? No, aún todavía no hay información que hable si el clima favorece o no la circulación del virus, como puede ser en el caso de influenza, ¿no? En influenza, las épocas invernales, las épocas frías para el hemisferio norte de octubre a marzo, y para el hemisferio sur al contrario, es en donde se favorece la supervivencia del virus. Para no hay todavía nivel de precisión, pues es un virus nuevo, se está investigando, lo mismo se está investigando medicamentos que puedan ser útiles y llegar a una cura. El propio desarrollo de una... Me confundió, porque entonces, si usted me dice que no es una enfermedad, que ya se conocía, de hecho en esta mesa estamos determinando la agenda de la Organización Mundial de la Salud. Entiendo que la comisión reguladora o la comisión ya emitió su recomendación a la Organización Mundial de la Salud, pero ¿por qué declarar pandemia respecto a algo que no es grave? No lo ha declarado pandemia. Pues, aquí se dijo que se no, y tampoco dije que no, o sea, que no es una enfermedad. Sí es una enfermedad, es producida por un virus nuevo cuyo comportamiento apenas se está documentando. Lo que habla hasta ahorita, o lo que hay de evidencia, es la población más vulnerable son los adultos mayores, y sobre todo si tienen enfermedades concomitantes. Reencauzada nuestra charla, entonces ya estamos en condiciones eventualmente de analizar hasta dónde los medios de comunicación y la propia sociedad se convierten en un elemento que influye directamente en una psicosis colectiva, hasta dónde es verdad lo que estamos escuchando. Ahí entramos ya a otro de los aspectos que justamente queríamos abordar, los efectos psicológicos y sociológicos en la población. ¿Qué nos dice sobre esto, doctor? Pues lo que se ha identificado es, o sea, este pánico, este temor ante esto nuevo, creo un poquito generado entre los comunicados oficiales y los comunicados no oficiales, que creo al momento que los leemos pues no sabemos a qué hacerle caso. Y es como en el caso de los fake news, de manera natural, ¿no? O sea, el sentido común de alguna manera te dice, no, esto no puede ser posible. Pero en este caso estamos hablando de un área de salud
en donde se requiere necesariamente de una alta especialización, el conocer casos como usted, y de ahí me surge la siguiente pregunta. Son 5 o 6 casos ya los que tenemos en México, están detectados, aislados, sí, etcétera. Pero en caso de que por la razón que no sabemos qué, se generalizara, hay tesis catastrofistas que dicen que al final 7 de cada 10 personas podían ser infectadas por esta situación. Quisiera que nos aclarara también la situación de que se dice que puede haber hasta 21 días sin que sea, o sea, no es sintomático. Puedes haberlo adquirido en un estadio de fútbol, por eso están prohibiendo las cosas, y los efectos del respiratorio, que son los primeros que se empiezan a detectar, y resulta que son 21 días y ya tienes una fibrosis pulmonar que es necesariamente no, son mortal. 14 días. Son 14 ¿Cómo días. mencionarlo? Todas las enfermedades infecciosas, sí. Trátese de la gente que se trate, tiene un periodo de incubación. Del momento que estamos en contacto con la persona infectada, que lo adquirimos nosotros, hasta que desarrollamos la enfermedad. En este caso, lo documentado, vuelvo a insistir, porque es un virus nuevo, todavía hay muchas cosas que se están estudiando, son 14 días de ese periodo de incubación. También hay documentos que hablan que desde el momento que se infecta la persona, digo, no inmediato, pues hay que dar tiempo a que se replique en el cuerpo, pero que desde hasta 10 días antes de presentar los síntomas, la persona puede estar eliminando el virus y estar contagiando. Sin saberlo y sin sentirlo. Y las primeras semanas, sobre todo, de la enfermedad, también sigue eliminando el virus y entonces poder estar contagiando. Sin embargo, también en todas las enfermedades infecciosas hay un factor, o sea, la respuesta del individuo. Hay personas que les puede dar, no sé, a lo mejor comemos todos aquí, el alimento está contaminado y alguno de nosotros nos da una diarrea muy severa, ¿no? Y otro muy leve, pues nuestro mismo organismo responde de manera distinta. Sí, nos queda claro. Igual, hasta ahorita lo documentado es solo hasta alrededor del 16% en los días que las complicaciones estuvieron más altas, hasta el 16% de los infectados presentaban complicaciones, la neumonía, y el resto cuadros leves que podían permanecer en casa con todas las medidas preventivas de aislamiento, de cuidado para que pues igual la familia no se infectara. Para establecer más o menos una idea, una comparación para nuestra audiencia, el caso de la influenza que decíamos se presentó en el 2009, en donde finalmente hubo 60.8 millones de casos en el mundo y nos generó un pánico. Aquí en México fue manejado políticamente, y ahí es donde quiero su punto de vista, de acuerdo con algunos, demasiado extralimitado. Se recuerdan que se cerraron comercios, se cerraron restaurantes, etcétera. En esta ocasión el gobierno como que está actuando con mayor cautela, con mayor cuidado por un lado, pero por el otro existe otro temor, doctora. A raíz de todo lo que conocemos de la falta de medicamentos para el cáncer y para otro tipo de tratamientos, etcétera, se pregunta, ¿el sector salud está preparado en caso de que esto se difundiera a ese nivel de una epidemia, ya no llamemos pandemia? Estamos en esos procesos, es diferente. Cuando fue lo de influenza, el virus surgió aquí, y es como lo que hizo China. O sea, China igual confinó a los enfermos, y o sea, ahí en Wuhan pues incluso separaron todas las actividades, ¿no? La gente estaba en sus casas, o sea, porque ahí surge, porque ahí empiezan un mayor número de contagios. En el caso de la influenza en 2009 el virus surge aquí. Entonces, por eso el tipo de medidas que se adoptaron, y además, por ejemplo, el cierre de escuelas, dentro del estudio, la documentación que había para el comportamiento de virus de influenza, que además es un virus también muy antiguo, que hay mucho más investigaciones que para coronavirus, demostraban que la transmisión sea más fácil entre niños, sin que desarrollaran enfermedad grave. Por eso se decidió el cierre de escuelas, el cortar las cadenas de transmisión. Lo mismo hizo China ahora,
confino a la gente y corto cadenas de transmisión. ¿Por qué México no ha hecho lo mismo? Porque no tenemos el mismo comportamiento epidemiológico en este momento. No, yo no les puedo garantizar porque digo la normatividad la va dictando nivel federal, pero probablemente cuando lleguemos a la época de epidemia habrá algunas medidas restrictivas más severas. Sí. Bueno, ya de hecho en algunos partidos de fútbol, tengo entendido más de 100 eventos a nivel mundial que se han tenido que posponer o cancelar. El Gran Premio de Shanghái ya está terminado. Hay dudas sobre el asunto incluso de los Juegos Olímpicos, pero esto es conforme va avanzando. Yo creo que es un ir día a día en, primero, la información oficial que se genera por parte, en este caso, pues, de nuestro país, a nivel federal y a nivel estatal. Tengo entendido que en el estado se han tomado una serie de medidas que incluso por la situación del INSABI, que en muchos lados no ha funcionado ni se esperaba, no han tenido, aquí en Querétaro no se ha tenido esa desorganización, esa desatención, esa falta de medicamentos. ¿Es esto cierto, doctora? Y en todo caso, estamos con mejores defensas de presentarse una contingencia de este tipo de... Vuelvo a comentar, ¿no? Los medicamentos que se utilizarían son tratamiento de sostén, antipiréticos, analgésicos, antiinflamatorios, y bueno, por supuesto a un paciente complicado pues ya son otro tipo de insumos que hasta el momento el Estado cuenta con ellos. El estado de Querétaro, como no sabría decirle, la verdad es que bueno, aquí en Querétaro podemos estar tranquilos, más tranquilos y bueno, ¿qué pasó en el 2009? Bueno, pues la Federación generó un fondo para atender otra cuestión que hizo la diferencia también en 2009. Esa pandemia de influenza del 2009 ya estaba pronosticada por la Organización Mundial de la Salud, pero no, para el caso de México el pronóstico no es que surgiera en México. Se hablaba que el virus que se esperaba que iniciara este proceso era el H5N1, que si ustedes ven sigue presentando casos, pero también allá en la zona de Indonesia, esa región. Ese era el virus que se pensaba que pudiera adquirir esta capacidad de transmisión de humano a humano y entonces diseminarse. No fue así, surge aquí un virus afortunadamente también menos agresivo que el H5N1 y pero en estos planes de preparación ya México tenía aquí oseltamivir y tenía algunas reservas como alcohol gel y algunos equipamientos. Entonces cuando surge la pandemia empiezan a distribuir todos esos insumos. En este caso era algo que no estaba pronosticado, no había una reserva estratégica que decir, aquí tengo, no sé, millones y millones de paracetamol, por hablar de algún medicamento, ¿no? Y ahora lo voy a distribuir. No, porque no era algo que estuviera previsto o pronosticado. Sin embargo, vuelvo a insistir, los medicamentos que se utilizaría son los de uso común, el que cuando a ustedes o a mí nos da un catarro y me duele la cabeza, me tomo X medicamento, ¿no? Lo mismo haríamos en el caso o si tuviéramos aquí ya casos confirmados, o lo que hacemos con cualquier infección respiratoria que clínicamente nos esté hablando que sea viral. Y entonces estaríamos en este momento pensando que nuestra capacidad de respuesta está lo suficientemente fortalecida. Sin embargo, como tampoco sabemos cuántos casos pudiéramos esperar, lo que yo considero que va a suceder es la Federación destinará un fondo y adquirirá los insumos entre medicamentos, equipo de protección, equipo para la atención de los pacientes graves, y hará lo propio con los estados. Y tiene que hacerlo con el sector salud. Digo, curioso de esas cuestiones pues realmente inexplicables de la vida. La primera persona que descubre ese virus es un médico que fallece precisamente por eso, y en el sector salud, de acuerdo con algunas conversaciones que he tenido con los doctores,
Son ustedes, los médicos, el personal de los hospitales, etcétera, quienes pueden tener el mayor riesgo, porque en esa parte, doctora, tengo entendido que no estamos preparados con el equipo aséptico, con los guantes adecuados, con la mascarilla, que es algo especial, no es como cualquier otra. La gente decía, bueno, usted puede improvisar un tapaboca, y no es así. Todo esto para el sector que debe cuidarse a los médicos, enfermeras, etcétera, no hay equipo para eso. En eso estamos trabajando, o sea, platicamos hace unos días en una charla que precisamente a diferencia de influenza que surge aquí, el hecho de que surge en otro país y que activamos ya algunas situaciones, nos está dando oportunidad de prepararnos. Y vuelvo a insistir, uno es toda esta capacitación y recordar a los médicos las medidas que tiene que aplicar según el mecanismo de transmisión, y por el otro lado con la sociedad. Entonces, los insumos que se requieren, varios de ellos ya están como de manera rutinaria, pero por supuesto vamos a necesitar más. Uh-huh. Entonces, en ese proceso de las estimaciones de la cantidad extra que se puede requerir, y por supuesto el financiamiento. ¿Está hablando a nivel de estado o a nivel de país? A nivel estatal, o sea, uh-huh, dentro de los lineamientos que nos manda la federación, uh-huh, empezar con este trabajo de estimaciones para que empecemos a hacer la gestión correspondiente al interior de los estados. Y repito, yo no descarto que pueda haber, bueno, incluso ya se habló, ¿no?, de la Cámara de Diputados, ¿no?, habló de una cantidad para destinar a la atención de esta contingencia. Pero ahí es en donde el manejo del discurso es irresponsable, porque matutinamente escuchamos un planteamiento en donde autoritaria y dogmáticamente se nos indica no deben preocuparse, desdeñando o ignorando el contexto internacional. Un organismo como lo es el Mundial de la Salud, en donde ya cuenta con un sitio web particularmente destinado a preguntas, respuestas, revisiones, etcétera, se deja de lado y se renuncia a esa responsabilidad que leí en el artículo 4º constitucional: garantizar el derecho a la salud. Y si volvemos la mirada al primero también de la Constitución, párrafo 3º, la autoridad en el ámbito de su competencia debe promover, proteger, respetar y garantizar. Hoy escuchamos de la doctora una frase como la de podría ser, podríamos destinar, podríamos comprar, y por qué no se está haciendo ya. De tal suerte, pero la conducción parte de la cabeza uh-huh, del gobierno federal, uh-huh, de tal suerte que no tengamos un problema que se salga de las manos, porque ya existe la alerta a nivel mundial. Entiendo o podría justificar que se diga que no es necesario acudir al Foro Económico Mundial, pero en tratándose de la salud o de la integridad de las personas, ¿por qué no tomar en serio la recomendación de la Organización Mundial de la Salud? Renunciar al discurso y decir, hoy, en coordinación con los 32 gobiernos estatales, comenzamos a realizar estas acciones preventivas, estas acciones correctivas y estas acciones de seguimiento. Me parece que sumado a la agenda que hemos venido analizando, pone de manifiesto serias deficiencias en la forma de administrar la cosa pública en México. Sería mi planteamiento. Doctor. Desde que surge la primera noticia a nivel publicada por la Organización Mundial de la Salud, esto que usted menciona, este comportamiento inusual de neumonías en esta área de Wuhan, uh-huh, se emite un primer comunicado y una alerta de viaje hacia estos destinos por parte de la autoridad federal. Y conforme fue, en el momento en que se identifica el virus, igual se refuerza estas recomendaciones. Y si consultamos la página de la Secretaría de Salud Federal, y por nosotros la tenemos en espejo, un link que nos refiere allá,
hay toda la serie de documentos que se han ido publicando, el boletín que se publica todos los días y esos lineamientos que ya emitió la Secretaría de Salud Federal, pues se bajan a los estados para que nosotros los apliquemos y empecemos a trabajar. Entonces, con esta normatividad. ¿El titular del Ejecutivo Federal o las propias secretarías de Estado? Porque su discurso es contradictorio. Alguien nos está engañando. Pero el discurso es el que mencionas, de no se preocupen, no pasa nada. No pasa nada. Les platico una anécdota breve. Mi padre estaba a punto de fallecer porque tenía una enfermedad muy grave, cáncer. Y entonces mi abuelo estaba platicando con él, estábamos haciendo una actividad y me platica además yo creo que era un cuento. Y al final de este cuento, yo identifico que es realmente una situación personal con mi familia. Me dice, por tanto, hijo, mira, si tu mal tiene cura, ¿qué te apura? Y si tu mal no tiene cura, ¿qué te apura? Entonces, creo que el Ejecutivo Federal, maestro, es a grado tal puntual que sabe perfectamente que generar pánico en la población no nos lleva a una solución positiva. Mejor aplicarse en soluciones. Y como lo dice la doctora, que es lo que yo entendí, si tienen además una política pública de salud desde el ámbito federal, que baja a los estados, además de lo que propiamente pueden hacer los estados, evidentemente el tema está tratándose. No es por una irresponsabilidad que digan, no se preocupen y nos vamos a echar en una hamaca a la orilla de la playa para que entonces pase lo que pase, al fin que venga se el libra, mosquito anófeles y entonces nos morimos de paludismo. Entonces en avance del diálogo en la mesa, superamos la contradicción o la pequeña oposición en cuanto a que no debíamos preocuparnos. Yo no me preocupo ni implemento acciones respecto de algo que no representa peligro. Mejor ocuparnos. Por eso hablábamos de dimensionar las cosas, ¿no? Y sí. en el país considera que está dimensionado y en el estado también. Sí, yo considero que sí. En el estado, les repito, hemos replicado esta información que se genera a nivel nacional. Los manuales se están difundiendo, estamos capacitando todos los días. El equipo estatal jurisdiccional sale a capacitar en diferentes escenarios. Por supuesto, el enfoque es de acuerdo a lo que se pretende. Por ejemplo, estuvimos con el Instituto Queretano del Transporte para que se haga un proceso, por ejemplo, de desinfección y de mantenimiento de sus unidades. Las escuelas también, ¿no? Con el sector educativo ya participamos y se capacitaron a todos los jefes de sector o algo así le llaman, para que ellos a su vez lo bajen a las direcciones y las direcciones con padres de familia y niños, y fortalecer las medidas preventivas. Básicamente el mensaje con la población en general es el fortalecimiento de las medidas preventivas. Y por otro lado, con el gremio o el área de salud, bueno, pues estamos trabajando con el Seguro Social, con el ISSSTE, con el Colegio Médico. Hemos tenido, hoy por ejemplo, estuvimos con un grupo de directivos de hospitales privados para, todo esto de las medidas que tiene que adoptar el personal médico para su protección. Pero además, bueno, pues, ¿qué va a pasar con una persona que identifiquen y que reúnan los criterios de sospecha? ¿A quién le van a hablar? ¿Qué medidas se va a hacer? ¿Cómo vamos a tomar la muestra? Generar toda esta parte de el documento, pues que no se quede el documento nada más y en el escritorio, ¿no? Sino hacerlo operativo. Y pues a nivel federal, ustedes lo ven, todos los días se sale, aparte del boletín que se emite, salen a comunicado, a tratar de aclarar dudas, a las inquietudes que se van generando de acuerdo a los diferentes escenarios que se van presentando en el país. Perdón, por tanto, ¿cree usted que las manifestaciones del presidente sean irresponsables al respecto? Pues yo creo que un poquito es como tratar de mantener la calma, ¿no? Sin embargo, su equipo técnico y sobre todo el doctor Hugo López Gatell, que es el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, que es el que sale a medios en esta conferencia, que se decidió que aparte de la mañanera ahora es una nochera. Salen todos los días en la noche, salen a rueda de prensa para hablar sobre el tema específico de coronavirus.
el equipo que está a cargo o bajo la indicación del doctor López-Gatell, pues tienen el conocimiento y el entrenamiento para este abordaje. Entonces ellos nos van dando datos técnicos del comportamiento, aclarando dudas. Digo, no sé qué tanto lo escuchen o que no lo escuchen, pero bueno, él nos va poniendo en contexto y ha hablado de estos 3 momentos o escenarios que le denomina, que en este momento pues estamos en la fase de introducción del virus al país, y son estos 5 casos sintomáticos más un asintomático, por 6, eso son 6, sí. y bueno, que lo que esperamos es que llegue. Lo importante es que estemos preparados, vuelvo a insistir, y lo básico va a ser las medidas preventivas. No importa que, o sea, si yo, por ejemplo, está usted ahí, está estornudando y yo me retiro, pues lo más probable es que no me contagie, aunque usted tenga coronavirus. No obstante, Ajá. los expertos en análisis del discurso podrán decir que se está responsabilizando al ciudadano del contagio, porque si no se cuida, es responsable. Entonces, ahí entramos a otro espacio, al manejo del discurso y a su difusión mediática. ¿Por qué? Porque se está culpando, insisto, a la ciudadana o al ciudadano de un eventual contagio. Si no lo haces, es tu culpa. Y no te preocupes. Un discurso paternalista, impositivo, de culpa, de algo que tendría que ser técnicamente cuidado. Me parece que las expresiones del subsecretario son muy depuradas. Estoy de acuerdo. Pero de ahí a los siguientes niveles es un manejo displicente que genera la confusión. Había que tener una gran corresponsabilidad, ¿no? Exacto. O sea, Sí. yo insistiría en la palabra dimensionarlo. Creo que en este momento está correctamente dimensionado. Es correcta también la medida de decir diariamente por la noche, incluso aprovecho el comercial, en Express Metropolitano tenemos en tiempo real las condiciones en que está saliendo, porque su difusión es muy alta. Y también tenemos el dato que aun cuando se presente en determinada persona, el porcentaje de posibilidades de muerte son mucho menores que el de otras infecciones como la influenza o de las otras que hemos hablado. ¿No es así, doctor? Bueno, con influenza sí, la letalidad se refiere de los que enfermaron, cuántos mueren. Uh-huh. En el caso de este coronavirus, de este nuevo coronavirus, es alrededor del 3%. 3%. Y en la influenza estacional es alrededor del 1%. Uh-huh. Sí es un poco más alta, pero sí es menor a los otros coronavirus, los más recientes, el MERS-CoV y el SARS, que uno, si mal no recuerdo, es del 15% y del otro del 35%. O sea, de cada 100 que enfermaban, se morían casi 4, ¿no? Por ejemplo, en uno. Y del otro, pues casi 2 se morían. Entonces, 15. Entonces, sí, como les digo, afortunadamente esos no se diseminaron con una intensidad tan grande, quedaron como confinados ahí. Seguramente el virus tenía ciertas características que no favoreció esta transmisión de humano a humano, a diferencia de que adquirió ya esta capacidad. Pero una característica importante es menos, se contagia menos fácil que la influenza. Uh-huh. Ok, Sí. La dinámica fue distinta. Yo quisiera que tuvieras una breve intervención, más bien, licenciado, y usted, doctora, cierra con sus consideraciones y sobre todo con las recomendaciones a la población. Sí. Más bien. Es obligación del Estado garantizar el derecho a la salud de las mexicanas y los mexicanos. Ante la presencia de una situación de carácter internacional, es oportuno, por primera vez, tomar en cuenta los factores externos en la toma de decisiones de las políticas públicas en el Estado mexicano. De lo contrario, se sumará al cúmulo de asuntos que han sido medianamente sobrellevados, y ya los enunciamos: pensiones, combustible, feminicidios y hoy el manejo de una enfermedad viral, llamémosle, para no decir pandemia. No, y la situación que Del tenemos también COVID-19. en relación con todo el problema del sistema de salud,
por la falta de medicamentos que se ha dado en otros casos del cáncer, etcétera, y lo demás, hace que psicológicamente estemos con mayor temor. Pero no lo diré en la conclusión. Y el último aspecto, a propósito de lo que comentas, creo que como personas, como mexicanas y como mexicanos responsables del entorno en el cual nos desenvolvemos, debemos voltear nuestra mirada a las opiniones técnicas como las que nos expone la doctora. Son las únicas que nos pueden presentar un diagnóstico objetivo de lo que está pasando con el brote de esta enfermedad viral. Obligación del Estado, hay que implementar acciones y siempre voltear la mirada a una perspectiva eminentemente técnica. Bien. Dos cuestiones. No recuerdo los personajes con precisión, pero me parece que es seguramente Henry Ford. Alguien le pregunta, me parece los reporteros, usted es el que construye mejores autos, ¿sí? A ver, esta pregunta técnica así, claro, se la puedo responder. Por favor, llámale. No, usted. A ver, yo solamente soy el dueño del negocio. Por eso contrato a quienes son los especialistas y son a los que en un momento dado hay que hacerles caso. Caso específico, parafraseando esta parte. El presidente solamente es el que maneja el, ¿cómo se llama, maestro? El pandero, la batuta, ¿verdad? La batuta, pero el especialista en el tema, ya lo usted mencionó, pues es el médico que sale prácticamente todas las noches a decir, esta es la cuestión. Por tanto, el hecho de que nos preocupemos o no nos preocupemos no nos va a librar o dejar de librar de una cuestión que es inminente, es evidente y va a llegar necesariamente. Por, obviamente, pues la relación que tiene todo el ser humano internacionalmente. Y, perdón, no es una broma, pero es una cuestión que sí les dejo a todos los teleauditores para que en su momento lo tomemos en cuenta. No se dejen engañar y finalmente hay fake news, dimensionenlo. Dimensionar. El preocuparnos no nos va a dejar nada positivo. Y además, el gobierno, por muy elemental o muy sofisticado que sea, no puede entregarle o imponerle pasaportes a los virus. Entonces, se genere en donde se genere, pues no va a haber una aduana que permita que estemos haciendo ese filtro en determinadas condiciones. Va a llegar. Así es que preparémonos. Ocupémonos en lugar de preocupémonos. Doctora, es todo suyo el micrófono para cerrar el programa. Bueno, pues totalmente de acuerdo, ¿no? En esta precisión de que tenemos que ocuparnos más que preocuparnos y el hecho de que se consulten información objetiva o información seria. Les repito, la página de la Organización Mundial de la Salud está siempre actualizándose, dando recomendaciones, aclarando dudas. Hay un apartado de preguntas y respuestas y de recomendaciones que si ustedes ven, o sea, y lo comparamos contra los documentos que ha generado México desde la cuestión de comunicación de infografías y materiales para difusión, pues vienen de estos lineamientos que emite la OMS, pero además desde un fundamento técnico científico, ¿no? El hecho de lavarnos las manos no es porque se nos ocurre, es cuál es el mecanismo de transmisión. Pues al momento de toser o estornudar, ¿y qué hacemos generalmente cuando nos llevamos la mano a la boca, ¿no? Y o saludamos a otra persona que se acaba de tocar la boca y estornudó, ¿no? Y entonces pues con una, por llamarlo de alguna manera, con una dosis mínima del virus, nos infectamos. Entonces, por eso es la insistencia del lavado de manos. Y no solo nos va a ayudar a prevenir el COVID-19, sino influenza, o sea, toda una serie de enfermedades y las enfermedades gastrointestinales. Si ustedes lo ven, también son de las recomendaciones que de manera permanente se insisten. Otra de las medidas es el estornudo en el ángulo interno del codo. En lugar de un cubrebocas, o sea, lo que hacemos con esto es, aquí se queda lo que estornudé, si algo cae aquí abajo y no se dispersa. Yo creo que todos nos ha tocado ver al momento que una persona tose o estornuda a contraluz y vemos cómo se va. Sí. Eso puede llegar. Sí, puede llegar metro y medio, entonces puede estar alguien allá, yo toso y a esa persona contagia, ¿no? Entonces, por eso el insistir que el estornudo o toser con el ángulo interno del codo. Si lo hacemos con un pañuelo desechable, que no lo llevamos hay que lavarnos las manos o aplicar alcohol gel.
En este mecanismo de transmisión, les digo, uno es el directo, o sea, yo toso aquí y los contamino, y el otro es esta mesa que se quedó contaminada y al rato sigue el siguiente, valga redundancia, el siguiente programa, y entonces llega el compañero que va a conducir y toca la mesa que se quedó contaminada, y está documentado que hasta 2000 y tantas veces nos tocamos la cara, ya sea nos tallamos los ojos, nos tocamos la nariz, la boca, y esas tres son vías de... Sí, es como... Una cuestión natural, ¿no? Ajá, como mecánicos, inconsciente lo hacemos. Y esas vías de entrada es por donde llega el virus. Insisto, una cantidad mínima que podemos... Ay, pues qué tanto quedó aquí. Y lo arrastramos y nos contagiamos. Insisto, no solo de coronavirus, sino de cualquier agente que pudiera estar en esas secreciones, que puede ser hasta tuberculosis, ¿no? Claro. El no escupir en la calle. O sea, hay por ahí un video así medio simpático, ¿no? Todo el mundo con su cubrebocas, que creo que son orientales. Todo el mundo con su cubrebocas, uno empieza a tos y se quita el cubrebocas y escupe, y está un charco, pasa un camión y los baña a todos. Pero el hecho de que escupamos, o sea, ahí se queda pues también una serie de virus y bacterias, de gérmenes, y al rato hace aire. En el caso del escupitaje, imagínense todas las heces que andan circulando en el aire de animales y personas. Cuando yo estaba en la escuela, no eran las condiciones actuales, ha ido mejorando, cada vez hay más mejora en la cuestión del drenaje, pero cuando estaba yo en la facultad nos decían que si el excremento fuera luminoso, México estaría iluminado, ¿no? Como Las Vegas, por el fecalismo al ras del suelo. Y bueno, pues entonces la otra medida, dados estos mecanismos de transmisión, pues es la desinfección de superficies de contacto común, ¿no? Aquí, si ustedes tienen invitados frecuentes, bueno, pues la persona que haga el aseo tiene que hacer esta desinfección, sobre todo si hubo alguien que estuvo tosiendo, estornudando, ¿no? Sí, en los sitios públicos y en casa, sobre todo si tenemos un enfermo. Todo empieza en casa. El enfermo entra al sanitario, y bueno, aquí, perdón, no es que transfiramos la responsabilidad al ciudadano. Yo creo, bueno, en lo personal me queda clara esta responsabilidad, y además como funcionaria pública que tenemos en el sentido de cuidar, proteger y la salud. Pero sí hay situaciones que quedan en la cancha del ciudadano. Por ejemplo, una persona diabética, ¿no? Pues le das su medicamento, le dices qué tiene que comer, que tiene que hacer actividad física, pero si no se toma su medicamento, si come pasteles y bebidas azucaradas, es su responsabilidad. O sea, eso no lo podemos controlar como autoridad, o como en nuestro ámbito de responsabilidad como funcionarios, ¿no? O en esta responsabilidad del Estado. Entonces, igual acá, ¿no? El lavado de manos. O sea, yo te digo, te enseño porque además hay una técnica correcta para el lavado de manos, te enseño cómo te laves las manos, el municipio o el estado se encarga de que tengas agua, el jabón tú lo compras, pero si no te las lavas es decisión individual, ¿no? Entonces, creo que sí hay situaciones que, sin querer transferir esa responsabilidad a la población, sí caen en la cancha de cada uno de nosotros, ¿no? Y por eso, incluso el doctor menciona, literal, en este momento, para esta enfermedad, la salud está en nuestras manos, ¿no? De todos y cada uno, y por supuesto de la autoridad en este ámbito de competencia. Es una buena conclusión. La salud está en nuestras manos. Yo concluiría pues diciéndoles: cuídese, tenga mucha conciencia y prevéngase. Le agradezco muchísimo a la doctora Martina Pérez. Gracias a ustedes. Su presencia, sus conocimientos. Como medios de comunicación creo que estamos cumpliendo con algo que es nuestro deber. Hoy cambió totalmente el giro, pero es lo que usted, la ciudadanía, nuestra audiencia nos demanda. Creemos que es lo más importante. Recuerde por la noche las noticias con Santana. Ahí tiene la sección de En Mangas de Camisa con su servidor, que justamente habla sobre este problema del coronavirus. Pues atención, muchas gracias.
y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Oiga, y ya no hay que saludarse de mano. Pues preferible que es no. otra de las recomendaciones, no saludar de mano ni de beso. Así como lo hacen en la iglesia, Sí. Es preferible. Ay, Pero por ahí- véngase, tenga conciencia. Todavía estamos. Sí. Hasta- Por ahí tenemos Muy un buenas cartel tardes. así como en estos otros saludos, no sé. Ya va a ser así, al estilo un poquito que el oriental. tailandés, que el ¿Cómo de estás? Apache. Y nos olvidamos del besito en la mejilla oriental, también. sí. Definitivamente. Menos del italiano. Sí. Esas son las Tres. recomendaciones. Me quedo con esa frase. La salud está en nuestras manos. Muchas gracias a gracias. Muy ustedes. buenas noches.